5 minutos meditación en la respiración. ¿Sí? Bueno.
Antes de empezar las enseñanzas, generamos una motivación correcta pensando debo alcanzar la iluminación muy rápidamente para poder beneficiar a todos los seres. Por esta razón ahora vamos a escuchar las enseñanzas, no solo con la intención de escucharlas, sino de ponerlas en práctica inmediatamente. Y ahora seguimos con la explicación de la paciencia. Ahora entramos en el tercer tipo de la paciencia, no me acuerdo cómo se dice, paciencia de no... ¿de revancha? De no vengarse, ¿vengarse se dice? Exacto, de no devolver el daño que nos han hecho, de hecho. 가시게 갈세 그게 예모리 구사 모비 오는 마단 지금 타바토에서 영어 중요하다. 근데 세져야 그거. 그때 제가 가시게 타바토에서 영어 중요하다. 근데 세져야 아니지 갈세 지금 트레이드 시사야. 근데 돌아서 수수수라 그게 미신이가 내야게 인지적이 저를 같이 그래서 봐. 이제는 뮤지컬 와 이제는 내가 지금 미치고 Cuando alguien nos daña, nosotros generalmente pensamos que nos están dañando a nosotros, pero de hecho lo que está haciendo esa persona es dañarse a sí misma, porque si uno daña a los demás, crea las causas para, por ejemplo, renacer en alguno de los reinos inferiores, o después, más adelante, debido al haber hecho daño a los demás, pueden cometer suicidio tomando veneno o tirándose por un precipicio. Por tanto, cuando alguien nos daña, no debemos enfadarnos con esa persona, porque no nos está haciendo daño a nosotros, sino que se está haciendo daño a sí mismo. 자체는 저기를 그 내용이 영어도 손도 수수를 세야 수수 내가 진 수수 세계로 봐. 디사도 뭐하고 저기 지 코너 주기 때 대답이 이제는 내가 지는 프로젝트 내가 그 내가 지가 다 그래서 수수 내가 지게로 봐. 그 하고 명기 장송도 수수 세계로 봐. 그래서 그 이제는 내가 지가 다 그래서 봐. 디사도 주센 들으서 그 이제는 내가 지가 되게 말하는 거 컨트롤하고 되게 말지 되게 말이다. Aquella persona que daña a los demás no lo está haciendo intencionadamente, tal como se explicó ayer, sino que está bajo la influencia de los engaños, está bajo el control de los engaños, por tanto no es el mismo el que hace la acción, sino está bajo la influencia del control total de los engaños. Por tanto, si está bajo el control de los engaños, no tenemos ninguna razón para enfadarnos con esa persona. También, cuando nosotros nos enfadamos, nosotros que siempre nos consideramos personas muy importantes, que nos queremos muchísimo nosotros mismos y que consideramos que somos algo valioso, cuando debemos pensar que cuando nosotros nos enfadamos estamos destruyendo todo aquello que nosotros consideramos tan importante. Entonces no debemos enfadarnos con aquellos seres que dañan porque se encuentran bajo el control de los engaños. En lugar de enfadarnos, lo que debemos hacer es, viendo su estado o su condición, desarrollar hacia esa persona compasión y amor. Y si no podemos desarrollar compasión, por lo menos debemos intentar no enfadarnos con ese ser. 그런 거 어제 찾아낸 거 왜요? 맞춰야 맞어. 근데 밑에 사회 관계로와 밑에가 되는 거 사부지를 맞아. 그런 어제 사부인 차도 그 밑에가 너무 주야요 말이야. 그는 집안에서 와. 그러고 유진 님이 사부지 속도는 공부도 해줘야 말이야. 근데 집안 그렇게 말이지 그러네. So
Una persona que nos daña puede hacerlo por dos razones. Una, porque esa persona no sabe que ha de practicar las acciones virtuosas y que ha de abandonar las acciones no virtuosas. Y como no tiene este conocimiento, entonces nos daña. Otra razón por la que nos pueden herir las personas, nos pueden dañar, es porque sí saben qué es lo que deben practicar y saben lo que han de abandonar, pero están bajo el poder de los engaños, unos engaños muy fuertes, de manera que no pueden evitar enfadarse. Además, otro punto, a veces encontramos seres que siempre están enfadados, de tal manera que nosotros pensamos que es su carácter, que es como si fuera su propia naturaleza. Y si su naturaleza es violenta, entonces no habrá razón para enfadarnos con esa persona, porque si su naturaleza es así, del mismo modo que el fuego, por ejemplo, tiene naturaleza, su naturaleza es calor y ardiente. Entonces no hay nadie que se enfade con el fuego porque sea caliente, porque comprendemos que su naturaleza es caliente, ¿no? Entonces nadie se enfada con la naturaleza del fuego. Pues tampoco hay razón para enfadarnos con un ser que tiene su naturaleza un tanto violenta. Por tanto, debemos dejar de enfadarnos con seres que tienen este tipo de carácter. Tampoco tenemos razón para enfadarnos con una persona que se enfada de vez en cuando, muy de vez en cuando. O sea, a veces nos encontramos personas que son pacíficas, tienen muy buen corazón, muy buen carácter, pero de vez en cuando se enfadan. Entonces, contra estas personas tampoco nos podemos enfadar, porque debemos comprender que ese enfado es una cosa temporal, que ocurre de repente, pero que después desaparece. Del mismo modo que en el cielo es, porque su naturaleza es pura, pero sin embargo muchas veces aparecen nubes y el cielo se vuelve oscuro, pero nosotros sabemos que esas nubes están ahí temporalmente, que la naturaleza del cielo suele ser, sigue siendo pura. Entonces no hay nadie que se enfade con el cielo porque en él aparezcan nubes. Del mismo modo tampoco debemos enfadarnos con una persona que se enfade de vez en cuando. Sin embargo, si alguien nos daña y no somos capaces de pensar que es temporalmente, sino que pensamos que no, esa persona en este momento me está dañando directamente, entonces tampoco estamos pensando de una manera correcta, porque esa persona, quizá pongamos el caso que nos esté dando con un palo o nos esté tirando una piedra, ¿no? De hecho, esa persona, si decimos que tenemos que enfadarnos con el que nos ha dañado directamente, no es la persona en sí, sino que de hecho nos tendríamos que enfadar con el palo o con la piedra, que de hecho son los que nos están haciendo daño. Entonces eso es lo que tendríamos que hacer. Si decimos esto, que la culpa la tiene el palo y por tanto debería uno enfadarse con el palo, entonces seguro que responderíamos que no es la falta del palo, porque el palo por sí solo no ha venido y nos ha dado, sino que hay una persona que lo sujetaba mientras nos golpeaba, ¿no? Entonces nosotros pensamos que es la persona y que el palo no tiene ninguna elección, simplemente lo ha cogido una persona y nos ha dado. Pues entonces, por ese mismo razonamiento, debemos pensar que tampoco la persona tiene la culpa, porque la persona también ha actuado sin ninguna elección, porque está bajo el control de los engaños. O sea que de hecho los engaños tienen dominado a la persona y la persona sin elección nos daña. Entonces, como último caso, con el único que nos podemos enfadar es con los engaños en sí.
무슨 뜻이야? 무슨 가르치는 비지행이 전에봐 지원도 무슨 주신 리반에도 상동을 봐. 단내지를 뭐 추어지 무슨 내지를 하고 있는 시기를 해서 봐. 내지를 아마 내가 그런 가르치고 리반 상동에 그거 무슨 추어지 생각하는 거 같은데 이게 무슨 무슨 상동을 하는데 내지를 추어도 못 하고 그랬어. Yeah, and so that so if we use so when so others people they harm to us, no. So if we use those different logical reasons, no, and we examine well, no, following those reasons, so then we will be able to stop the anger, no, so that being able to that stop to retaliate or to revenge to that person. ¿No? Yeah. Entonces, cuando alguien nos venga a hacer daño, cuando alguien nos dañe, debemos razonar siguiendo estos razonamientos lógicos que han sido explicados, y de esta manera poco a poco podremos llegar a evitar el enfado, y de esta manera evitamos el sentimiento de venganza. 추측이 찬산하는 모습하기 이제는 내봤지야 돼 수수인 내봤상 거봐 가능성 거는 수조한 가만 나서서 봐 나는 난 내봤지 전미세 내봤지 거기서 내봤지 기어봐 조한 가만 나서 해파데 신진신을 드는들지요 그래서 내봤지 된자 제사들 다 된다와지 다른 하나를 수준 다른 하나를 내가 정하고서 그 정한테 내가 띵 하나 가서 내가 너가 제사들 이 나랑 제사들 하나를 같이 내가 다 된상 해서 그래서 봐 So the yeah. Otro modo de evitar el enfado cuando alguien nos daña es pensar que si alguien nos daña es porque nosotros en algún momento anterior hemos dañado a otros y de esa manera hemos creado la causa para que algo así nos ocurra ahora. Por tanto, cuando uno llega a comprender que lo que le está ocurriendo es causa de sus propias creaciones kármicas negativas, entonces uno puede aceptar fácilmente el sufrimiento o el daño que le ocurre, y entonces no solo no se enfada con los demás, sino que además evita lo que sería la venganza. 근데 이제기 비기 갈세래 니제기 춘티제 디니가 괜찮네 너무 좀 동에 추거든요 그거 대사들은 발갈 때니까 괜찮네 마음이 루지다 마음이 했는 동에 티제 주제 바인사들 동에 그냥 주제를 루트든지 파기 춘이 비티게 봐 제가 하는 모습 파기 갈세래 파기 미시다 콘춘을 풀리게 말했어 봐 군이가 이제 무슨 루트 정체 동에 지야 루트제 바로 그 춘티제 디니를 제는 동에 티제 봐 그래서 너는 다른 가지를 풀리고 말했을 거야. 대주 세상으로 그런 정치는 그런 걸 리마서는 그쪽쪽 박수자가 말과. También cuando nos hacen daño, nosotros experimentamos sufrimiento, pero ese sufrimiento no está solo causado por esa persona que nos daña, sino también depende de nuestras propias condiciones. Por ejemplo, depende del cuerpo que tenemos y también del arma o del instrumento que la persona utiliza para dañarnos. Por tanto, nosotros experimentamos sufrimiento, pero este sufrimiento no está solo causado con la persona, que es a la que nosotros únicamente culpamos, sino también por las condiciones propias. 그냥 그뿐이지 않지만 제바스네야도 무슨 제바스인데 지난 부구천에서 말을 와 제바스인데 무슨 모든이 마신데 마신도 제바스가 봐. 지난 마스 비지 제바스 가지고 있는 무슨 동인도 요 말이지. 동인인데 수주라서 들어 봐. 동인 진짜 세바지 들어 봐. 가이 뭐 세바지 들어 봐. 차빙 온게 아니 수수기 발진 수제 받아서 내바지 그래서 봐. 내바지 받을 때는 마음을 내바지 받을 때 되고 아니 마스가 잠깐 너무 술래 그래서 이사들 아니면 밖에 해마 내가 제가 대대 뭔기 최초한테는 수술하는 게 맞이를 샤서 상관이 저하고 그래서 내가 정확하게 봐. 동행도 여기만 동행 조셉 수지 발라서 내가 지금 봐. 그래서 팀 대표도 동행 팀 거라. 동행 무슨 해마 제비는 수준이 거라. 된 너무 맛이 상대했다.
Así, cuando experimentamos sufrimiento debido a que alguien nos daña, debemos pensar que la falta o la causa de que experimentemos el sufrimiento está creada únicamente por nosotros. Nosotros en momentos anteriores hemos creado acciones negativas. Sin querer experimentar sufrimiento nos hemos involucrado en acciones negativas, por ejemplo la acción de matar. Y entonces esa causa que hemos establecido trae un resultado. El resultado es el sufrimiento. Entonces, cuando nosotros experimentamos ese sufrimiento, es simplemente causado por nosotros mismos. Son causas que hemos establecido nosotros anteriormente por haber creado karmas negativos. 사도 둘러도 리용이야 또 소리 내가 지야가 은지 미치나 맞는 그 집에 고마다 또 제다 지금 선 너야 쉬어로 봐. 지금 미치나 제요 말로 봐. 그까지 레지 말로 봐. 레는 아마 제선 된 남의 편을 봐. 들이사도 그런 레지 된 내가 제바 된 사들이 그런까지 고마대 추어대 지는 추리 말 수용 안 되는 아마 제바 레드가 말해서 레스터 먹고 있어 봐. Muchas veces experimentamos sufrimientos que no están creados por una persona en concreto de una manera intencionada. Por ejemplo, quizá podemos ir andando por una carretera y se nos puede caer una piedra encima, o estamos dentro de la casa y la casa se puede destruir y cogernos dentro. Entonces, en estos casos, también podemos comprender que la razón de que experimentemos el sufrimiento solo es el hecho de que nosotros hayamos hecho una acción negativa en el pasado y ahora estamos experimentando el resultado de esa acción negativa. Y cuando nosotros comprendemos eso, no nos enfadaremos nunca ni con la roca ni con la casa que se nos cae encima, porque de hecho no se ha puesto esa roca ahí para que se caiga encima de nosotros, ni ha habido nadie que haya construido esa casa de esa manera para que se nos caiga encima. O sea, está hecho sin ninguna intención. Entonces nosotros, cuando experimentamos ese sufrimiento que no ha sido causado por nadie, no nos enfadamos ni con la casa ni con la roca. Entonces, del mismo modo, tampoco, porque comprendemos que ha sido causa nuestra, que hemos creado anteriormente y que ahora experimentamos el resultado. Por tanto, con ese mismo razonamiento, tampoco debemos enfadarnos nunca con ningún ser que nos haga daño, porque la razón de que nos dañe es también causada o creada por nosotros mismos anteriormente. 동행지 제집부터 가서 무슨 진이야 같이 하고 무슨 내가 무슨 루치니 같이 해야 나기니 같이 해야 신이 같이 무슨 동행지야 제집부터 가려서 무슨 진이야 같이 해서 들을 때는 아니 동행지 이제는 무슨 진이야 같이 보면 되고 그래서 Yeah, but the reason. Así vemos que la razón de experimentar estos sufrimientos es porque hemos creado anteriormente acciones negativas con nuestro cuerpo, palabra y mente. Entonces lo que hacemos es simplemente experimentar el resultado de esas acciones. Viendo esto, uno comprende que las causas de nuestro sufrimiento son las acciones negativas de nuestro cuerpo, palabra y mente, y por tanto lo que debemos hacer es buscar un método para poder abandonar las acciones negativas de cuerpo, palabra y mente. O sea que nuestro trabajo principal es el abandonar las acciones no virtuosas realizadas con nuestro cuerpo, palabra y mente, porque estas acciones no virtuosas que nos traen un resultado de sufrimiento han sido creadas por nosotros mismos, por nuestras propias mentes. Si hubieran sido creadas por las mentes de otros seres, entonces nosotros no experimentaríamos el resultado, sino que lo experimentarían aquellos seres que lo han creado. Por tanto, nosotros solo experimentamos los resultados de las acciones que nosotros mismos hemos creado. Además, debemos tratar de evitar el crear acciones negativas, porque de hecho es muy fácil crear acciones negativas. Por ejemplo, si alguien mata a uno que es nuestro enemigo, nosotros no lo hemos matado, pero nos alegramos de que haya muerto. Por tanto, en ese momento, simplemente de una manera tan sencilla, estamos creando un karma negativo muy grave. Por tanto, debemos intentar evitar estas acciones negativas, porque en el momento que lleguemos a
lleguemos a eliminar todas las acciones negativas, no realicemos más, entonces dejaremos de experimentar sufrimientos. Otro modo de evitar el enfadarnos cuando alguien nos daña es el siguiente. Ahora lo miramos desde el punto de vista de nuestra práctica de la paciencia. Cuando alguien se enfada con nosotros, en ese momento esa persona es el objeto para nuestra práctica de la paciencia. Entonces lo que debemos pensar es que esa persona nos daña con la intención de que nosotros podamos practicar paciencia. Por tanto, lo que están haciendo es ayudarnos. Entonces, si nosotros en ese momento aprovechamos esa ocasión para desarrollar la paciencia, entonces en vez de enfadarnos con la otra persona y crear karma negativo, lo que estamos haciendo es aprovechando esa oportunidad para purificar un montón de oscurecimientos y negatividades. Entonces, de esta manera vemos a los demás seres, aquellos que nos dañan, como seres que nos están ayudando a practicar, a desarrollar nuestra paciencia y al mismo tiempo a purificar. Entonces, puesto que vemos que lo que están haciendo es ayudarnos, entonces no debemos dañarles, porque de hecho sería una absoluta contradicción. So then, if we think that si lo seguimos mirando desde este punto de vista, desde la práctica de la paciencia, hemos dicho que ese ser se enfada con nosotros y nosotros utilizamos ese ser para aprovechar la oportunidad de desarrollar la paciencia y al mismo tiempo purificar. Entonces, sin embargo, habíamos dicho que un ser, cuando nos daña, de hecho a nosotros no nos está haciendo gran daño, sino que realmente se está haciendo daño a él mismo. Entonces vemos que en este caso ese ser nos daña, nosotros aprovechamos, practicamos paciencia, purificamos y demás, y sin embargo ese ser se está haciendo a sí mismo mucho daño. Entonces en ese caso casi podríamos pensar que somos nosotros lo que estamos dañando a esa persona. ¿Y cómo es que nosotros dañamos a ese ser que en teoría nos está dañando? Él por nosotros se enfada, por nuestra causa se enfada con nosotros, y al enfadarse realiza la acción negativa de enfadarse o de dañarnos, la acción negativa de dañarnos, y debido a esa acción negativa que realiza en ese momento, en el futuro tendrá que experimentar mucho sufrimiento. Por esta razón, por nuestra causa, esa persona experimenta mucho sufrimiento. So then if we... Si pensamos y chequeamos profundamente, veremos que aquellas personas que nos dañan, de hecho son las personas que nos están ayudando a acabar con todos nuestros sufrimientos a través de eliminar todos los oscurecimientos y negatividades que hemos acumulado en nuestra mente. Entonces vemos que esos seres que nos dañan de hecho no son nuestros enemigos.
그래서 무슨 뇌제 들어서 하고 무슨 뇌제 때 아무튼 쇠파 공피된 거야. 쇠비 연주야기 신이 차고 그래서 그래서 무슨 편지에 무슨 데벨롭이 다 하고 그랬어. 제가 공부할 때 들어봐. Para poder practicar la paciencia necesitamos de un objeto, y este objeto es el enemigo o la persona que nos daña o nos molesta. O sea que vemos que si no tuviéramos estas personas o estos seres que nos dañan o nos molestan, no podríamos desarrollar nuestra paciencia. Por tanto, el desarrollo de la paciencia depende de los demás seres, o depende de aquellos que nos dañan o que nos molestan. Por tanto, estos seres, estos enemigos, los que consideramos nuestros enemigos, son de hecho las personas que nos ayudan, o los seres que nos ayudan a purificar todas nuestras negatividades y oscurecimientos. And so then when it is explained, that like that those enemies who are harming to us, so they are actually helping us, so they so they are helping us, that they are doing good things, And then so in this case, so then one might think like this, and also that it is good to revenge to them, because and to harm them, because it is good action and it helps to others, to others, and then so that so if we that revenge to others, when they make harm us, then we degenerate from our virtuous activities, that virtuous activities. So then, so that if we so that retaliate to those person who harm us, then so that we degenerate from the practice of the that compassion and love, that those compassion and love. And also so because of so that reacting to the to their so that harms, that we so that that our practice of patience degenerate. Entonces, si nosotros oímos que el enemigo que nos daña, de hecho, no nos está ayudando, no es nuestro enemigo y encima nos está ayudando, entonces quizá podemos llegar a pensar que es bueno que nosotros, cuando alguien se enfade con nosotros, nos enfademos después con él para que también él tenga, para ayudarle, tener esa oportunidad también. Pero esto no está bien pensado, porque cuando nosotros nos enfadamos con la persona otra vez, lo que ocurre es que estamos disminuyendo nuestra actividad virtuosa, estamos disminuyendo nuestra práctica de compasión y amor, y también está disminuyendo o degenerando nuestra práctica de la paciencia. 처음에 가는 시대 무슨 유정하러 와. 그걸 전부야당 안지 지속하는 국민들이라도 그런 지가 말해서 봐. 무슨 시대하고 처음에는 안지 내가 집한테 가서 신이 주인 신대 내가 집 두고 말해서 봐. 무슨 처음에 시대하고 처음에 있는 거. Digamos, si analizamos profundamente, veremos que de hecho la mente no puede ser dañada por nada, no puede ser dañada ni por armas ni por malas palabras, porque la mente no tiene forma. Carcere musul lutte la business ne programma ne da tone con il sito ne io c'è marwa ne marwa musul sito che musul to musul sito che le scendi un vero musul sta ci scendi un vero to di scendi un che carcere
아니 게 봐시 비용이 근데 동행이다 무슨 동행이다 같이 네 동행이 지속을 해야다 안지 예매제야다 지속도 예매제야다 안들 때문에 누구들 큰 거를 쓰고 무슨 고르지 거를 쓰고 Y aunque se diga que la mente no puede ser dañada por otro ser, nosotros experimentamos el sufrimiento por nuestro aferramiento a nuestro propio cuerpo y por nuestro pensamiento de autoestima a ese cuerpo. Entonces, cuando alguien dice algo desagradable, nosotros nos enfadamos debido a ese aferramiento a nuestro propio cuerpo. Y también sin embargo, cuando alguien nos dice palabras duras o desagradables, entonces, de hecho, esas palabras no están dañando a nuestro cuerpo, que es al que nos aferramos. Entonces, ¿por qué nos enfadamos? La cuestión es que si nosotros tenemos una mente positiva y practicamos paciencia, entonces nadie nos puede dañar. Y cuando alguien habla negativamente de nosotros, está claro que no puede dañar nuestro cuerpo, y si nuestra mente está adiestrada con una actitud positiva y la práctica de la paciencia, tampoco puede dañarnos en ningún aspecto. 아니 මේක 신디 앞에 다신 조그라시 신디 앞에 되는 신디 앞에 상마에는 내가게 미미출라니야 그룹스에 내가 되는 거야 마신도 해도 거 말씀아 신디 앞에 마상 때는 수수기 신디 마상 미출 말아니야 신디가 강해서 수수도 해서 그랬어 가서 좋게 가서 싸워 신디 더 그랬다 하면 되지 강했다 집 앞 신이로 그러다. Analizamos profundamente, veremos que la raíz de todo sufrimiento que experimentamos depende de nuestra propia mente. Por ejemplo, puede ser que no haya nadie que esté hablando de nosotros, pero si nosotros hemos puesto la causa debido a esas preconcepciones, supersticiones, entonces igual estamos pensando que esa persona está hablando mal de nosotros sin que lo esté haciendo, pero nosotros experimentamos el sufrimiento como si lo estuviera haciendo. Y de hecho es nuestra propia mente y no es la otra persona que en ese momento no está diciendo nada malo de nosotros. 무슨 신들아 도동 가르쳐서 그냥 나눠주지 무슨 내가 해줄래 내가 무슨 간연의 제너와 내내 제너와 내내 제너는 무슨 라트 단지가 단조토야 야 말했어 봐 무슨 가지 주 내가 제원데 내가 지금 반응거든 내가 지는 내가 좀 주토야 야 말했어 진짜 나 같은 면서 내가 주토야 야 말했어 근데 맞지 맞지 수수기 신들 나고 신이 돈으로 와 산돈 수수기 콘트롤 좀 나고 신이 돈이 시와 주토나 다 단지 나지 되고 배는 나중에 근데 지 편안가도热치마요서는 당시로 고아리지가 땡는 치마는 이제 거든 좀 땡투야 말은 너무 이거 가는 거 치마도 와 그래서 투야 말이야 그래서 술 하고 고마다는 하고 이제 되지 지 고아리지 진짜 이런 안 들어와 도바디 앞에 가만히 듣소가 막 틀어지고 자고 그래서 봐 수수 시기 되가 있는 다 단정 하시는 거라서 다 영어 말씀 봐 Entonces, si nosotros queremos liberarnos del enemigo, entonces quizás se nos ocurre cada vez que alguien nos daña o nos trata mal, pues eliminarlo, matándolo, lo que sea, que desaparezca. Entonces aparecerá otro enemigo, lo matamos y así vamos haciendo continuamente, pero así nunca llegaremos a acabar con todos los enemigos porque hay infinitos seres, entonces pueden estar apareciendo continuamente, nunca acabaríamos con ello. En lugar de utilizar este método, sería mucho mejor si intentamos controlar el enemigo interior, que son nuestros propios engaños. Entonces, controlar nuestra mente y establecer nuestra mente en un estado de paz.
Entonces, si nosotros destruimos el enemigo interior, inmediatamente queda destruido totalmente el enemigo exterior. Es como si la tierra estuviera llena de espinas. Entonces a nosotros se nos ocurriera, para no hacernos daño en los pies, forrar toda la tierra de cuero. Pero sería mucho más inteligente si nos pusiéramos un trozo de cuero debajo de los pies y así podríamos andar por toda la tierra. And so that so that there are two types of enemies, that internal enemy and then the external enemy, And so that within these two types of enemies, so that the worst enemy is the internal enemy, the enemy which is inside oneself, So that external enemy is also that arise, depending on these internal enemies, So if who are also able to conquer or that defeat this internal enemy, so that naturally, that external enemy are defeated or subdued. If we eliminate Entonces vemos que hay dos tipos de enemigos, el enemigo interno y el enemigo externo. El enemigo interno es más peligroso y es el que está dentro de nosotros. Y el enemigo externo solo surge dependiendo de la existencia de un enemigo interno. Entonces, si nosotros destruimos el enemigo interno, el enemigo externo desaparece automáticamente. Entonces debemos practicar paciencia para destruir el enfado, que es el enemigo interior, y los otros engaños y los demás engaños con los antídotos correspondientes. Porque si destruimos este enemigo interior, que son los engaños o el enfado, entonces conseguiremos que nuestra mente permanezca en un estado de paz, sin enfado ni agresividad. Entonces nadie puede dañarnos, porque todos aquellos que intenten dañarnos, nosotros vamos a tomarlos como nuestros amigos o como aquellos que nos ayudan, puesto que son los que nos permiten practicar la paciencia. Para acabar la explicación de la práctica de la paciencia, pero de todas maneras quedan 5 minutos que se pueden utilizar para hacer preguntas. Yo tengo una. Ya se la estaba explicando antes, cuando alguien te daña, cómo tener paciencia, ¿no? Pero hay muchas veces que sientes aversión por una persona porque sí, ¿no? Porque entonces que sin que te haga nada, ¿no? Sí, sin que te haga nada. Luchita. En ese caso, luchita. Pero quiero decir, esta versión que tú sientes no se para, ¿no? O sea, tú tienes, o sea, yo lo que... ¿Cómo parar esa versión que te surge de una manera...? Sí, yo pienso que, o sea, no sé si es cierto, que la versión es una cuestión kármica, este tipo de versión. Entonces, quizás lo que pienso, si lo que hay que hacer es aguantar, ¿o qué?
그 가르치 버스 그 남아는 아마 지역으로 그 팬투에서 근데 동주비야 진짜 다니에 봐서인데 동료도 야구는 아니 그 문제 같은 면 뭐지 야구 그랬어 저주시 토마토 이따가 저주시 뭐 쓰기로 왔다 가르치기는 동료도 야구 그랬어 동료도 야구 와 어디 공식 책임은 들어가 버렸어. Cuando Geshe ha dicho que lo que debemos hacer en ese caso es practicar la bodhicitta, es desarrollar la bodhicitta utilizando esa condición, pero empezando desde el primer punto de las 6 causas, ¿no? Esta práctica va a desarrollar la bodhicitta, que 6 causas y un resultado. Entonces el primer punto de este desarrollo de la bodhicitta es la práctica de la ecuanimidad. Entonces en ese caso hay que hacer la meditación aquella de poner un ejemplo de enemigo, otro de amigo y otro de extraño, y entonces meditar en que todos ellos, aunque aún hacia unos sintamos aversión, hacia otros un sentimiento agradable y hacia otros indiferencia, todos ellos en algún momento en el pasado han sido nuestras madres y por tanto nos han amado locamente. Entonces, pues haciendo esta meditación llegamos a igualarnos a todos y dejamos de sentir esa aversión hacia el enemigo. ¿Tú quieres preguntar algo? Si el enemigo te quiere comer la integridad, ¿cómo se debe actuar? ¿Con paciencia? Si el enemigo te quiere comer la integridad, que es un punto muy básico del ser, ¿se debe seguir actuando con paciencia o se debe escapar de él? Pregunto. 근데 마스터리와 지야 무슨 데이터는 야부터 결혼이 되는 시대하고 말이야. 수제나기 근데 수술을 제야 수술이 그 수술 디체스네 단들이 수술이 수술이 디체나 좀 정도라서 내가 수술 디체도 정도라다. 이 수술 센터는 그 여바 있는 거 같아 들어봐. 세바 무슨 테크니까 근데 무슨 디체는 미치 수술 세라제 있는 거 봐. 테크니까 무슨 제가 보면 가슴이 틀렸다. 다시 동물스 봐. 근데 미치기 세를 제거는 그때 제가 보는 나는 그 세자를 써. 그래서 내 유자치 같은 거 해줘야 봐. 펜트 못 찾아 봐. 대니까 들랑 무슨 제가 공부를 다시 지내려 봐. 그때는 답이 됐다. 그런 제가 때문에 제가 보면 들어가진 뱅이 되면 되지. 그때도 주야 그때 때가 수수마에 맛이 이야기 수수도 되는 말로 이야기 다시 또 하는 거 봐. 다시 지고 네. 거기 다 공부하러 던지지랬어. 다 공부하러 가지. 다시 지고네. 인텔리 수술 맞지. 내가 맞지. 다시 지고 그랬어. 내 맞고 다시 지고 그랬어. 제가 보는 군내 좀 세자고 봐. 대마시 다시 지도 않다. 다시 지도 않고 인텔리 다시 지도 않고 내가 지금 맞고 주고 그랬어. Entonces, si alguien quiere destruir lo mejor de nosotros, con nuestra integridad, y viene con mucha intención de dañarnos, dispuesto a matarnos incluso, entonces, por un lado sí que debemos practicar paciencia, pero si solo practicamos paciencia, igual la otra persona nos mata, entonces hemos perdido pues esta condición que tenemos ahora, perfecto renacimiento humano y demás. O sea que eso solo no es muy válido. Lo que habría que hacer es practicar paciencia y al mismo tiempo buscar un método para salir para escapar de este señor. Porque paciencia no quiere decir tener que estar aguantando. No, o sea, dice paciencia, es que he dicho paciencia en el sentido de que uno no se va a enfadar con la otra persona, no quiero decirlo. O sea, practicar paciencia en el sentido de que uno no se enfada con la otra persona, pero mientras tal, busca un método para escaparse de esa situación. O sea, no hay que buscar más situaciones para practicar paciencia. Ya hay demasiado. Sí, en esas situaciones, si uno no es muy hábil, puede causarle muchos problemas. 가르치는 마수 테스트할 때 가서는 다시 지는 가서는 내가 가르치는 다시 지금 교바치 정도 아니 코로나 때문에 교바치 정도 할 때는 교바치 정도 할 때는 내가 가르치는 주 교바치 정도 하는 교바 가르치는데 되더라고 그래서 교바치 어떻게 보고 있어 교바치 어떻게 보고 있어 다시 지도는 다시 맨 하는 것을 내가 영답 유튜브 하면서 내가 가르치는 다시 지도는 거 보고 있어
멘토로 교과치 교과자치고 멘토 선거는 것이와 저는 대니까 그런 모습이 미세 내가 지어야 되는 모습이 같이 제가 지난 모습이 같이 대니까 서 다시 말하면 하는 모습이 같이 차이로 봐. 교과치 모습이 말로 봐. Siempre buscamos el método para realizarlo mejor y procuramos hacer el trabajo que nos va a aportar el mayor beneficio, ¿no? Esto es una manera de actuar en cualquier situación. Por tanto, en el caso de una persona que quiera venir a matarnos, entonces en ese caso tenemos que ver cuál es lo que nos va a aportar mayor beneficio. Y el hecho de practicar paciencia y dejarnos matar no es lo que nos va a aportar el mayor beneficio, porque estamos perdiendo en ese momento el perfecto renacimiento humano. Por tanto, siempre debemos elegir aquella acción que nos va a aportar mayores beneficios. Incluso si eso significa que, en ese ejemplo que se está hablando, pues matas al otro, en una situación límite. Extremos. No, quiero decir, es que tiene alguna relación, precisamente lo que estaba pensando, con una respuesta a las supuestas o lo que hay ahora mismo, hay una situación bélica en general en el mundo, etcétera. Entonces, bueno, pues todo tipo de guerras de liberación o no, bueno, nosotros no las sufrimos, estamos de momento lejos, pero quiero decir, siempre tomas una opinión, cuando lees un periódico tal, pues sientes adoptas, vas por un bando, te simpatizas más con unos con otros. Esto como se... Quiero decir, la violencia puede estar justificada a ese nivel. 하여튼 저런 모습밖에 없어요. 저런 몸이 저런 주제를 지는 나는 이제는 지금 그냥 많이 놓으세요. 이제는 내수지 주고 말했어. 내가 다시 제스가 가서는 지금 내가 만지고 저와 미세는 주제를 지는 내가 만지고 판매가 만지고 주제가 뭐지와 근데 수술 마세요. 다시 지금 되지 않았어요. 대만은 무슨 주마생을 파지고 있으라고요 말로와. 다시 지금 수술들 당연히 구세해야 되는 다시 지금 타버지죠. 그래서 dan no sono victone e dicendo se viene per ne baciate e titela non va in suci che mi sono questo va che facciamo una genere ne baciate a genere e a rubus che facciamo una genere di calciore di genere squadra con questo va genere squadra che yo me hizo questo va. Entonces en budismo se dice que uno debe abandonar dañar a los demás y además debe intentar ayudar a los demás. Si uno hace estas dos cosas, no dañar a los demás y además ayudarlo, entonces uno es un practicante Mahayana. Si uno solo hace una de ellas, que es el hecho de no dañar a los demás, entonces es un practicante Hinayana. Entonces, que se le ha dicho antes que debemos buscar siempre el método que produce mejores resultados. Entonces, en el caso de que alguien nos quiere matar, el método no se refiere a, en último caso, matar a la otra persona, sino que debemos ser hábiles en buscar un método que sin dañar a esa otra persona podamos escapar de esa situación. Entonces yo le he preguntado que no había que dañar nunca y he dicho que nunca. 기사체와 네가 더 많이 주셔서 신타 주기 기사체죠. 그래서 지금 상지 정신 바우 과자나 기사와 다주 추지가 되는 탑타들아 되는 추지되는 탑지 일단 야침찬데 신타에 되는 전부 주시는 선 신타에 대화토야 전부 주시는 되는 얘기です. Vamos a hacer la dedicación que se recita en tibetano, pero lo que significa o lo que debemos pensar es que dedicamos toda la energía positiva que hayamos acumulado por escuchar estas enseñanzas, también por la explicación de las enseñanzas y por discutir sobre el Dharma. También dedicamos toda la energía positiva acumulada por las acciones positivas que hayamos realizado en los tres tiempos, esto es, en el pasado, en el presente y en el futuro. Y también todas las acciones positivas o los méritos acumulados por todos los Budas y Bodhisattvas. Entonces toda esta energía junta la dedicamos para que sirva para liberar a todos los seres del sufrimiento y para que todos los seres puedan permanecer en un estado de felicidad.
do ke wa shu yang bi ba wu che da chen ba dong gu do zong mo de yong de jin de la kun ji ji sa da lu chen ge wa de da tang che le do mo de song shi li jia wa tang shi ji mo wa kong la chu do ma ba na ge bi sa wa de ke chong song bo che che la do mo ji okay. Ya está. Gracias.